Welcome to Francis Collins School. ¿Cómo están, queridos alumnos? Bienvenidos a nuestras clases de formación cristiana. El día de hoy vamos a hablar sobre dos temas. El primer tema es perdonaos los unos a los otros. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sí? Este es el primer y el otro es el segundo tema, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, recordemos el valor del mes, la honestidad. La frase, los corazones honestos producen acciones honestas, y la confesión de fe, me acuerdo siempre del Señor mi Dios porque Él me da el poder de hacer las riquezas, Deuteronomio 8:18. Perdonaos los unos a los otros, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de este tema? Es reflexionar acerca del significado del perdón y conocer que un cristiano que no perdona no está en la voluntad de Dios, ¿sí? Esta vez no van a escribir nada en el cuaderno, ni las reflexiones, nada. Solo se van a dedicar a completar la guía, ¿sí? Entonces vamos a ver un poco en la historia. Siempre ha sido un problema la falta de perdón, ¿sí? Entonces es muy difícil decir perdón genuinamente. Ay, no sale ya, pues ya, perdóname, pero no sincera, ¿sí? Ahora, actualmente, dice, en la práctica de la psiquiatría, incluso, ¿no? En de las enfermedades de la mente, es fundamental enfrentar a cada persona con sus rencores, hacia situaciones difíciles o hacia personas injustas para ser capaces de perdonar, ¿ya? Porque muchos problemas mentales son a causa del perdón, no falta del perdón. Ahora, la falta de perdón es muy mala, porque la falta de perdón es así, ¿no? Te voy a hacer el ejemplo. Es como si tú te tomaras un veneno, tú te tomas el veneno y esperas que la otra persona muera. No va a resultar. Bueno, entonces tú estás llevando un peso encima porque tú estás odiando a alguien o tienes algún tipo de rencor en contra de alguien, te hizo algo malo y tú simplemente no quieres perdonar, pero quien está lastimándose más eres tú. ¿Sí? Y Jesús habló a sus discípulos acerca de este tema para que entendieran la importancia del perdón. ¿Y qué pasó, no? Jesús estaba hablando a sus discípulos sobre la parábola de la oveja perdida y entonces les dijo que la voluntad del Padre era que ninguno se perdiera, ¿sí? Porque él dejó a sus 99, fue a buscar una y la encontró. Ahora les dijo que si alguien cometía una injusticia, pecado, ¿no? Algún pecado contra nosotros, ¿ya? Debías tener una conversación a solas con él primero, ¿no? Te decía, pues tener una conversación para convencerle de su error, decirle, sabes que me has hecho sentir mal con lo que me has dicho, ¿sí? Y si no hace caso, ¿no? Entonces, ¿qué pasa, no? La conversación obviamente tiene que ser delante de algún testigo, eso lo dice, ¿sí? No cualquiera, sino algún sabio, alguien prudente. Y si finalmente no se ponen de acuerdo, entonces apártate de esta persona. Esta persona no te está haciendo nada de bien. Y Jesús le dijo a Pedro que debía perdonar. ¿Cuánto le dijo? ¿Cuántas veces debo perdonar? 70 veces 7. ¿Qué quiere decir eso? Siempre, ¿no? Porque tú vas a contar ahora sí, 70 veces 7 voy a perdonar. Voy a ver multiplicar. No, sino te está diciendo que siempre, todo el tiempo tienes que perdonar. Había un rey que tenía siervos a los que les había encargado hacer trabajos y por tanto le tenían que rendir cuentas. Un día el rey decidió hacer cuentas con ellos. En ese momento cundió un gran temor entre los siervos porque muchos de ellos no habían sido muy diligentes. Además, según las leyes de aquel reino, cuando debías algo tenías que pagar no solo con tus bienes, como en nuestra sociedad actual, sino también dado en pago como esclavos a tu mujer o a tu hijo. O sea, imagínate a tu hermanito o ¿no? Darlo como esclavo, a tu padre, a tu madre, imagínate. El rey mandó a llamar a un siervo quien le debía 10,000 talentos. ¡Wow!
Imagina que era $10,000 o 10,000 euros, ¿no? Una cantidad importante, ya, o 10,000 soles. Pero el hombre no podía pagar, no tenía. Ya, se arrodilló delante del rey y le suplicó, por favor, yo no tengo con qué pagarle. ¿Y sabes qué hizo el rey? Le perdonó la deuda. Ya, pero, mira, este era el siervo, ¿no? Acá está el rey, ya, acá está el rey, acá está el siervo, ya, entonces, ¿el rey qué hizo? Te perdono. Entonces, este siervo se estaba yendo, pero se encontró con su siervo. Este siervo tenía también su siervo, ya, se encontró con su siervo. Y su siervo le debía, ya, solo 10 talentos. El otro, ¿cuánto le debía? 10,000 talentos. Este solo le debía 10 talentos. Y él también le dijo, por favor, señor, perdóname. Pero ¿sabes qué hizo él? Empezó a golpearlo. No, no te voy a perdonar. ¿Sí? Ahora, él no tuvo ningún tipo de compasión. Pasado el tiempo, el rey se enteró del suceso y mandó a llamar al siervo, a este siervo, ¿no? Acá está el rey. Lo mandó a llamar, está el rey, a este siervo. Sí, diciéndole, como no tuviste misericordia con tu consiervo, especialmente cuando yo tuve misericordia de ti y te perdoné toda tu deuda, por tanto serás echado a la cárcel hasta que pagues todo lo que debes. Eso es lo que le dijo. Sí, porque si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano, mi padre no os perdonará. O sea, si nosotros no nos podemos perdonar a nuestros hermanos, entonces Dios tampoco nos va a perdonar a nosotros, porque ¿quiénes somos nosotros para juzgar a los demás si no somos Dios y hasta el mismo Dios nos perdona? Sí, entonces Dios nos perdona cuando nosotros no, rogamos su perdón y lo hace de manera gratuita. Ya, esta cita bíblica, subráyala, delineala en tu libro. ¿Ya? Esta cita bíblica. Bien. Bueno, mejor la vamos a resaltar. Listo. Ahora, aplicación, dice las actividades, ¿no? Vamos a ver qué significa perdón en el diccionario. ¿Qué significa perdón en el diccionario? Remisión de la pena merecida, remisión de la ofensa recibida, remisión de alguna deuda u obligación. Claro, ¿no? Remisión de alguna deuda u obligación. ¿Ya? Ahora, di si crees que tu amigo o amiga o hermano te debe perdonar una vez que te has disculpado. No. Que le quitaras una goma. ¿Te debe perdonar? Claro, ¿no? Sí, pones. Sí. Ya. Que contaras un secreto que te había dicho a otra persona. También, ¿no? Que te perdone. Que le insultaras en el colegio o en casa. O sea, yo pienso que sí debería perdonarme, dices, ¿no? Que no le avisaras de una fiesta. Sí, me debe perdonar también de esto. Que le robaras a su mejor amigo o amiga. Creo que también podría perdonarme. Que le pusieras en vergüenza del otro. Es muy fuerte, ¿no? Pero creo que debería de perdonar. Y ahora piensa si tú le perdonarías si te lo pidiera. A ver, yo, ¿no? Que te quitara la goma, sí, lo perdono. Que contara un secreto que te había dicho otra persona, tal vez, no, no sé, mejor lo voy a dejar así. ¿Qué tal no lo soy capaz de perdonar? Que le insultaras en el colegio o en la casa, bueno. Que no le avisaras de una fiesta, bueno, la fiesta no hay problema, también le perdono. Que le robaras a su mejor amigo, ¿por qué tendría que robarme, no? También le perdono. Que la pusieras en vergüenza delante de otros, si me ponen en vergüenza delante de otros, creo que sí. Esta estoy dudándola porque qué tal es un secreto muy personal. Ya, ahora, es difícil, ya es difícil, para mí fue difícil, por ejemplo, esta sobre todo, esta es muy difícil, pero deberíamos de, así es que la vamos a poner también. Ahora, vas a ver lo que Dios te perdonó cuando le conociste, si se lo has pedido, claro, ¿no? O sea, cuando tú conociste a Dios y le dijiste, Señor, perdóname, entonces
A ver, ¿qué es lo que Dios nos ha perdonado, no? No creer que Dios es todopoderoso para ayudarte a ti. Sí, porque a veces pensamos, no, que Dios no es poderoso. No creer que Dios está en todas partes y también contigo. Eso también a veces no creíamos. No creer que Dios podía cambiar tu vida. También Dios nos perdonó eso. También, ¿no? También nos perdonó eso. No creer que Jesús murió también nos perdonó porque no creíamos. No creer que Jesús fue a preparar un lugar en el cielo. Todo. No creer que el Espíritu Santo está contigo. Y hay muchas cosas más que Dios nos ha perdonado, ¿sí? Ahora, dice, de falta de amor a los demás, de falta de perdón en cuanto nos ofenden, ¿no? Pero Dios nos perdona de muchas más cosas si se lo pedimos, claro. ¿Por qué de perdonar entonces? ¿Qué dice en Mateo 6:14? ¿Por qué debemos de perdonar? Porque Dios ofreció como pago por nuestros pecados, ¿ya? Porque Dios nos ha perdonado aún sin pedírselo, porque nos perdona en el juicio final, porque Dios nos ha perdonado aún sin pedírselo y también porque nos ha dado a su Hijo, ¿sí? ¿Por qué he de perdonar? En Mateo 6:13, ¿qué es lo que dice? ¿Por qué debemos de perdonar? Vamos rápido a Mateo. Mateo, sí, Mateo 6:13. Se me estaba perdiendo el libro de Mateo, acá está. Listo. Y dice lo siguiente. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por los siglos. Entonces, ¿por qué debemos perdonar? Porque he pedido a Dios que me perdone antes, porque debo parecer buena persona, porque se lo merece la persona a la que tengo que perdonar, porque he pedido a Dios que me perdone antes. ¿Ya? ¿Por qué he de perdonar en Colosenses 3:13? ¿Qué nos dice Colosenses 3:13? ¿Mm? Y aquí lo tengo. Dice, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo nos perdonó, porque Cristo me perdonó. ¿Ya? Ya está. Si he de perdonar porque Cristo me perdonó a mí antes, porque Cristo pagó en la cruz el precio de mi pecado. ¿Qué da el perdón? ¿Qué es lo que da el perdón? ¿Qué da? En Colosenses 2:13 también dice, ¿no? 2:13. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incursión de vuestra carne, os dio vida. ¿Qué nos dio? Vida. ¿Ya? Ahora, el perdón da vida. ¿Cuántas veces hay que perdonar? ¿Qué dijo? Siempre debemos de perdonar. ¿A quién hay que perdonar? En Efesios 4:32, ¿a quién dice? Los unos a los otros, a nuestros enemigos también dice que debemos perdonar. Imagina. ¿Qué significa los unos a los otros? Y a los unos a los otros también, ¿no? Que a cualquiera, a todos, pues, ¿no? A todos. Tengo que esperar para perdonar a alguien que esté, bueno, a que alguien que éste me perdone antes. O sea, tengo que esperar para perdonar. Tengo que esperar. No porque tú tienes que ser más generoso, no porque el otro suele ser menos generoso, no porque Cristo ya me perdonó antes. No debo de esperar, ¿no? No tengo que esperar para perdonar, ¿sí? No debo de esperar para perdonar. Rellena lo que dice Marcos 11:25 al 26. A ver, Marcos 11:25 al 26. ¿Qué dice? Marcos 11:25. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno. Y cuando estéis orando, perdonad. Acá tienes que escribir perdonad, ¿no? ¿Ya? ¿Ya? Para que también vuestro Padre, completa por favor, vuestro Padre,
que está en los cielos os perdone vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonamos, ya no perdonamos, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. ¿Sí? ¿De quién depende que Dios nos perdone entonces? ¿De quién depende? De nosotros en este caso, ¿no? O sea, ya Dios nos perdonó, ¿no? Ya, pero también nosotros debemos de perdonar, ¿sí? Porque si nosotros no perdonamos, entonces nuestro Padre no nos va a poder perdonar tampoco. Y acá nos pide que busquemos algunas palabritas, ¿no? Por ejemplo, perdón, amigo, ¿ya? ¿Qué más nos pide que busquemos? Enemigo, Dios, justicia, ¿sí? Y lo que tú tienes que hacer es buscar. A ver, por ejemplo, vamos a buscar aquí. Aquí yo tengo Dios, ¿sí? Así debes de buscar. Ahora, vas a rellenar la historia. Había una vez, que es lo que había un rey, ¿no? Que llamó a su siervo para pedirle que, que le pague, ¿no? El siervo lloró y dijo, completa, que le pague. El siervo lloró y dijo que no podía pagarle. El rey lo perdonó, completa, rey, que le pague. El siervo, ¿no? No podía pagarle, el rey lo perdonó. Entonces el siervo fue a un consiervo y le pidió que le pague. El consiervo le dijo que le perdonara, pero el siervo dijo que no le perdonaría y lo envió a la cárcel. Cuando el rey, completa rey, se enteró, llamó al siervo y le dijo que lo mismo que él había hecho, él debía haber hecho al consiervo, y lo mandó a la prisión. Listo, ya, solo tienes que encontrar las diferencias, ¿sí? Eso nomás tienes que hacer de la... Ahora tenemos otra actividad, otro tema más, vámonos rápido. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Son dos temas que estamos haciendo el día de hoy. Los objetivos, ¿sí? Es comprender el amor que Dios nos tiene, el amor que debemos tener por el prójimo, que solo si amamos al prójimo mostramos el amor a Dios. En la lectura bíblica, ¿no? ¿Cuál es el texto para aprender? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y al prójimo como a ti mismo, ¿sí? Esta es la cita bíblica para aprender. Ahora, en Lucas 10:22, Lucas 10:22. Entonces, un día Jesús le preguntaron de cómo se podía ir al cielo. ¿Haciendo qué cosas voy a entrar al cielo, no? El que preguntaba sabía que tenía una herencia que podía ganar, pero creía que había alguna condición para recibirla. Él creía en Dios y creía que Dios le había prometido una herencia. Todos queremos ir al cielo, ¿sí o no? Y Jesús a su vez le preguntó, ¿qué dice la ley? El hombre, ¿no? Un entendido de la ley le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, ¿no? Con todas tus fuerzas. Y que le dijo, y a tu prójimo como a ti mismo. Bien has respondido, pues haz esto y vivirás, le dijo. Ya, Señor, pero ¿quién es mi prójimo? Y el Señor le explicó una parábola, ¿no? Ahí está otra vez la parábola del buen samaritano, ¿no? Un hombre iba a Jerusalén y a Jericó, le salieron unos ladrones, lo golpearon, lo dejaron medio herido. Entonces, al cabo de un rato pasó un sacerdote, y cuando lo vio, y nos dice que luego pasó un hombre levita, ¿no? Que conocía muy bien de la ley y lo vio, sin embargo, también se pasó de largo. Finalmente, un samaritano, ¿no? Un samaritano era una persona que no había nacido, ¿no? En Samaria, entonces eran enemigos de los judíos. Sin embargo, lo miró, limpió sus heridas y se lo llevó a una posada, le dio dinero al dueño, ya para que le atendiese hasta que lo sanara. Y después le dijo, cuando yo regrese, te voy a pagar lo que hace falta, ¿no? Si has gastado de más.
Bien, entonces Jesús le preguntó, ¿no? ¿Quién es tu prójimo? Tras reflexionar unos momentos, el hombre que le había preguntado respondió, el que le trató con misericordia. Y Jesús le ordenó, bueno, haz lo mismo, ¿sí? Entonces, eso, ¿no? Eso debemos de pensar, ¿no? De la misma manera, ¿no? Hoy en día Dios no solo quiere que nosotros, ¿no? Lo amemos con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente, sino que también amemos a nuestro prójimo. Y la pregunta es aquí, ¿cómo demuestras tú el amor a Dios? ¿Sí? Bien, vámonos a las actividades. Rodea con un círculo los nombres de cosas o animales que no estén en esta historia. Por ejemplo, yo he visto que no está en esta historia serpiente, ¿sí? Que no esté en esta historia jirafa, que no esté en esta historia, a ver, sacerdote de monedas, Belén, Jericó, oveja. Ya, entonces lo que no está en esta historia, eso, ya es suficiente, no necesitas más. Dice acá, sustituye los números por su letra correspondiente. Esto es lo que para sustituir solo tienes que copiar esto, ¿no? En todo. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Ya? Tú completas con esto, todo. Ahora, busca en tu Biblia y escribe, ¿no? Salmo 62:7 acá dice, en Dios está mi salvación y mi gloria, en Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Aquí también debes de buscar, mira, solo tú debes de hacer lo que falta de la guía. Yo te estoy ayudando bastante, ¿no? Algunas palabras, ¿no? Por ejemplo, acá dice torre. Ya, entonces vamos a ver, torre, vamos a buscar la palabra torre. No lo encuentro, vamos a buscar la otro, a ver, palacio. Acá, samaritano lo encontré, samaritano. De esa manera tú tienes que encerrar, ¿no? ¿Ya? Eso es lo que tú debes de hacer. Bien, y acá debes de colorear. Bueno, jóvenes, ¿cuál es la tareita del día de hoy? Vas a leer la guía de formación cristiana y terminar de resolver las actividades del tema. Vas a enviar también el avance de la guía, lo que estamos avanzando el día de hoy. No te olvides, ¿sí? Nos vemos. Nos vemos la próxima clase. Dios los bendiga.